denuncia constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿esto a dónde o cuál es el resultado que va a obtener esta denuncia constitucional, doctor José Antonio Torres Iriarte? Bueno, yo considero que el esfuerzo que viene haciendo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para poder iniciar investigaciones de carácter preliminar contra Pedro Castillo y su entorno familiar y de gobierno, tiene un alto mérito, y además la decisión de haber puesto en conocimiento del Congreso a través de una denuncia constitucional ya representa un acto de primera importancia para la política peruana. Sin embargo, el procedimiento parlamentario tiene tiempos y plazos, y además el reglamento del Congreso establece cuál es el mecanismo para dar trámite a una denuncia constitucional. Sin embargo, hay que hacer una observación. Más allá de la incriminación y señalamiento de la comisión de ilícitos penales en los que ha incurrido Pedro Castillo y su entorno, no tanto familiar, está comprendida la esposa, la cuñada, los sobrinos, y el entorno político, se han comprendido el llamado gabinete en la sombra. Hay que ver el tema desde el punto de vista constitucional y político. Y en ese sentido creo que el Congreso, más allá del procedimiento parlamentario de la denuncia, que tiene que ser tramitada ante la subcomisión, comisión permanente, luego ante el Pleno del Congreso, podría ya empezar a trabajar una moción de vacancia presidencial que no requiere de procedimiento de carácter constitucional, sino solamente una decisión de carácter político, porque la Constitución Política de 1993, siguiendo la vieja tradición política constitucional del siglo XIX y siglo XX, de alguna forma protege al presidente de la República y solamente se le puede encausar cuando es jefe de Estado por determinadas causas y acciones. De tal modo que creo que el camino más breve para poder poner punto final a este trágico suceso de la vía nacional, que es el mal gobierno, el corrupto gobierno de Pedro Castillo, es accionar en el plano de la moción de vacancia presidencial, sin desmerecer el procedimiento de la acusación constitucional, que en mi concepto va a tomar semanas, varias semanas, y puede generar un conflicto de competencias o incluso un debate de naturaleza constitucional. Acá lo que tiene que hacer el Congreso es asumir su papel político, y las bancadas parlamentarias, honrando el voto popular, deben actuar para vacar a un presidente que está deshonrando la vía nacional. Ahora, doctor, no solamente esto, sino ahora hay dos temas acá, un tema que es legal y otro tema que es político. Entonces, ahora, respecto a esta situación de los colaboradores eficaces que han sido ya capturados, excepto del señor Sánchez, que no ha habido, ¿esto en qué consiste? ¿Va a sumar de qué manera para que sea más contundente tal vez los congresistas, donde, como dijo muchos analistas, ahora la decisión, la responsabilidad le toca ahora al Congreso de la República? Ya la Fiscalía de la Nación hizo su trabajo, ahora le compete al Congreso de la República. ¿Cómo va a constituir este aporte sobre estos colaboradores en la sombra que ya han sido puestos en prisión preventiva, doctor? Claro, acá el tema del gabinete en la sombra tienen detención preliminar por 10 días. El caso de los niños de Acción Popular, congresistas que han vendido e hipotecado su voto político a favor del gobierno de Pedro Castillo, sus domicilios han sido allanados y también sus oficinas han sido allanadas, de tal modo que ellos tienen de alguna forma cierto blindaje. Pero hay que entender que ahora, de acuerdo a la reforma constitucional del 2020, los congresistas sí ya no tienen la inmunidad parlamentaria de la que gozaron durante largos años. Entonces, el escenario es bastante, tiene varias aristas. El tema del presidente Pedro Castillo, que ha dado conferencia de prensa ayer ante la prensa extranjera y dejando de lado a los periodistas nacionales, señalando que hay una persecución política, hay un golpe de Estado en marcha, que es una manera de imponer un gobierno que deponga a un gobierno legítimo, y el presidente Castillo trata de victimizarse. Hoy día la BBC, las cadenas principales del mundo, las cadenas internacionales han hablado de un presidente Castillo incriminado penalmente, pero que asume su defensa política y que incluso dice
que podría dar la vida, ¿no? Podría derramar su sangre para salvar a su gobierno legítimo. Lo que el presidente Castillo está haciendo ante la comunidad mundial es querer confundir y querer victimizarse para que el mundo no sepa, la comunidad internacional, OEA, Naciones Unidas, ¿no? Los países amigos no logren comprender que lo que está haciendo la Fiscalía no es abuso de poder, no es un acto de persecución política, sino está encaminado dentro de los cauces de una investigación preliminar donde hay señalamientos claros que Pedro Castillo, haciendo uso de su condición de jefe de Estado, estaría direccionando una organización criminal donde tiene participación directa su señora esposa, su cuñada, sus sobrinos, el secretario general Bruno Pacheco, ministro de Estado como el ex ministro de Transportes, que no es habido hasta ahora. Y como se ha señalado, el hombre más cercano a la casa de Zarratea, no propiamente el propietario de la casa de Zarratea, el que ofreció su casa, la de Zarratea en Breña, como búnker político para Pedro Castillo, no se ha entregado a la justicia. La policía ha allanado, lo ha querido detener preliminarmente y no habido en este momento. O sea, sería una persona más no habida del entorno de Pedro Castillo. No seamos ingenuos. El mundo sepa que en el Perú ninguna fiscal de la nación, ninguna fiscalía está abusando de su poder, sino solamente cumpliendo con su tarea, que es la de investigar y señalar si es que hay responsabilidad de carácter penal en el presidente o en el entorno presidencial. Ahora, doctor, esta conferencia de prensa en la cual se ha dejado al lado a la prensa nacional y se ha optado dar prioridad a la prensa internacional, ¿usted cree que ha dado resultado que ellos esperaban, teniendo en cuenta de que los titulares están contrarios? O sea, hablan de una denuncia constitucional por corrupción que ha cometido que está en investigación Pedro Castillo. O sea, para ti, ¿cuál fue el resultado, positivo o negativo? Bueno, el gobierno tiene su estrategia, ¿no? Ha maltratado a la prensa nacional, los invitó a ingresar a Palacio de Gobierno, pero luego le cerró la puerta de acceso a la sala donde se iba a llevar a cabo la conferencia de prensa. Ya el Colegio de Periodistas se ha expresado en contra, la Sociedad de Radio y Televisión ha expresado su malestar y condena este acto discriminatorio y abusivo, pero en realidad la estrategia del gobierno es victimizarse ante el mundo. Y hace pocos días la OEA, a 52 Asamblea de la OEA, trató de hacer eso, un maquillaje a favor de Pedro Castillo. El señor Almagro, secretario general, habló en términos muy positivos y favorables de Pedro Castillo, pretendiendo dar una imagen falsa frente al mundo. Lo que yo creo que al gobierno le va a salir, como se dice en el argot popular, el tiro por la culata, porque ya los medios internacionales, la cadena CNN, tanto en inglés como en español, la BBC, France 24, Telemundo, Univisión, la otra cadena Televisa, además cadenas europeas como la televisión española, ya tienen claro que en el Perú no hay persecución política, sino es un accionar lícito, legal, permitido por la Constitución, por parte de la fiscal de la Nación, que está investigando asuntos en los que estaría comprometido directamente el presidente Pedro Castillo. Entonces, la estrategia de dejar de lado a la prensa nacional, priorizar la prensa extranjera, va a terminar siendo contraproducente para un gobierno que ya no tiene argumentos legales ni políticos para ocultar la verdad de los hechos, que son muy duros y tienen que ser afrontados por el Congreso de la República. Qué bien, doctor. Yo le agradezco su participación y en este análisis que prácticamente todos están esperando que ahora por parte del Congreso de la República. Seguramente dentro de 24 horas habrá novedades y justamente estaremos conversando qué es lo que, bueno, a principio realiza el Congreso de la República ante esta denuncia constitucional que ha emitido la fiscal de la Nación. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, por su opinión. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.